Bien, ya que estábamos viendo puente, ya habíamos visto los núcleos derivados de las placas alares y placas basales, ¿verdad? Es lo que nos quedamos. Ya habíamos descrito aquí el núcleo del abducens, ¿verdad? El núcleo del facial. Por arriba del rostral a él, habíamos descrito al núcleo motor del trigémino y medial al núcleo del facial se encontraba el núcleo lagrimal, que en realidad es el conjunto de tres núcleos: el lagrimal, el salivatorio superior y el salivatorio inferior. Y aquí adelante estaban los núcleos pontinos, ¿verdad? Que dan origen a las fibras ponto cerebelosas, que son cruzadas. También describimos que lateralmente en el piso del cuarto ventrículo estaban los núcleos vestibulares, en este caso el superior, y también dorso lateral en el puente, en el tegmento del puente, el núcleo sensitivo del trigémino, ¿verdad? Que es la continuación del núcleo del tracto espinal del trigémino, que decíamos que en su porción media se ensancha el núcleo y forma el núcleo sensitivo principal del trigémino. Describimos el núcleo del facial, sus características, que decíamos que se subdivide en una porción temporofacial y cérvico-facial, y dando origen a la parálisis facial central o periférica, ¿verdad? Donde la porción temporofacial tiene inervación de la corteza contralateral, pero también ipsilateral. A diferencia de la cervicofacial, que solamente tiene inervación contralateral. Bien, mencionamos que el núcleo motor del trigémino va a inervar a los músculos derivados del primer arco branquial, que son los músculos de la masticación, el músculo, el vientre anterior digástrico, el miloioideo, y los tensores, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Bien, aquí siempre vale la pena describir en la porción caudal del puente lo que sería el centro de la mirada horizontal, ya en que este centro de la mirada horizontal lo forma, ¿sí? Lo constituye la formación reticular, que es la formación reticular paramediana pontina. Entonces, centro de la mirada horizontal es lo mismo que mencionar la formación reticular paramediana pontina, o también le llaman el centro parabducens, porque efectivamente se encuentra lateral al núcleo del sexto. Entonces, aquí más o menos donde tendríamos esta formación reticular paramediana pontina, centro parabducens, que está muy en relación con estos núcleos, con los núcleos vestibulares. Entonces, esta formación reticular paramediana pontina se localiza entre el núcleo del sexto y los núcleos vestibulares. Por lo tanto, tiene conexión con ellos. Entonces, este centro de mirada horizontal, si lo vamos describiendo en sus características, ustedes saben que para dirigir la mirada hacia uno y otro lado, existen los movimientos sacádicos o movimientos rápidos. Estos movimientos sacádicos o movimientos rápidos, ya ven que nacen de lo que sería en el lóbulo frontal el área 8 de Brodmann. Entonces tendríamos aquí en el frontal, esta área sería el área 8 de Brodmann, que es el área de los movimientos oculares conjugados. Recuerden que está por delante del área 6 y por delante del área 4, ¿verdad? Ya el área 6, ya ven que está el área premotora, importante para la planeación de los movimientos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de dirigir la mirada hacia el lado izquierdo. Entonces, para dirigir la mirada hacia el lado izquierdo, se tiene que contraer el recto lateral del ojo izquierdo, que está inervado por el sexto nervio craneal, y tiene que contraerse el recto medial del ojo derecho, que está inervado por el óculo motor. Quiere decir que para voltear la mirada hacia el lado izquierdo, tienen que estimularse el núcleo del sexto del lado izquierdo y el núcleo del tercero del lado derecho. Entonces, si vamos describiendo cómo se regulan estos movimientos
de la mirada horizontal en este ejercicio hacia el lado izquierdo, tendríamos que nace del área 8 derecha. Nacen las fibras córtico-nucleares que descienden por la cápsula interna, en el brazo posterior, muy en relación con la rodilla de la cápsula interna, descienden en el pedúnculo cerebral, en la base del pedúnculo, y van a llegar a la porción caudal del puente para ahí decusarse y ponerse en relación con este centro de la mirada horizontal, que es la formación reticular paramediana, pontina o centro para abducens. De esa forma, va a estimular al núcleo del sexto del lado izquierdo. Y de esa forma ya tengo resuelto mi primer problema, que es la contracción del recto lateral del ojo izquierdo, y el ojo se puede dirigir hacia afuera. Puedo abducir el ojo izquierdo. Ahora tengo que aducir el ojo derecho. Ya ven que aquí es importante porque va a nacer lo que se denomina el fascículo longitudinal medial. Entonces, este fascículo longitudinal medial viene de este centro para abducens, esta relación con el núcleo vestibular, y se decusa y asciende para llegar a la porción superior del mesencéfalo, donde tendríamos el núcleo principal del oculomotor, del tercer nervio craneal. Entonces tenemos aquí el tercer nervio craneal, pero ahora del lado derecho. Ya ven que estas fibras que ascienden cruzadas forman el denominado fascículo longitudinal medial. Es un fascículo internuclear entre los núcleos de los oculomotores, tercero, cuarto y sexto. De esa forma ya tengo resuelto mi siguiente problema, de tal manera que al estimularse el núcleo principal del tercer nervio craneal, a través del tercer nervio craneal va a provocar la contracción del recto medial de mi ojo derecho, y ya puedo dirigir la mirada hacia el lado izquierdo. Entonces, así es como se está regulando la mirada en sentido horizontal. Entonces, nace el estímulo del área 8 del lado contrario para dirigir la mirada, ¿sí?, hacia el lado izquierdo, en este caso, del área 8 derecha hacia el lado izquierdo la mirada. Aquí podemos hablar un poco de las alteraciones de estos movimientos oculares en sentido horizontal. Ya ven que cuando estamos dirigiendo la mirada de frente, se están estimulando las dos áreas 8, que se encuentran en equilibrio. Ya ven que es característico que cuando hay una lesión aguda, como puede ser un infarto o una hemorragia, que afecta a estas vías supranucleares, córtico-nucleares o córtico-vulvares, como puede ser, decíamos, un infarto, aquí de la región frontal derecha, o una hemorragia profunda, hipertensiva, que involucra la cápsula interna, o una compresión aguda de la base del mesencéfalo, o una lesión de la porción superior del puente del lado derecho. Se pierde el equilibrio entre las dos áreas 8. Y ahora lo que va a hacer es predominar el área 8 izquierda. Esta área 8 izquierda lo que va a hacer es, va a descender fibras, ¿sí?, que van a ser córtico-nucleares, que ahora vienen del lado izquierdo, y se van a decusar en el puente, y ahora van a actuar sobre el centro de la mirada horizontal, pero ahora del lado derecho. Y entonces, de esa forma se va a estimular el núcleo del sexto, pero ahora del lado derecho, ¿sí? Y entonces va el ojo hacia afuera, ¿verdad? Y por otro lado, va el fascículo longitudinal medial, ahora que viene del lado derecho, que se decusa y después asciende, y va a actuar sobre el núcleo principal del tercer par craneal, pero ahora del lado izquierdo, provocando la aducción del ojo izquierdo, ¿no? Entonces sería la forma como vemos que ante una lesión aguda
por arriba del centro de la mirada horizontal, en este caso del lado derecho, el paciente dirige sus ojos hacia el lado de la lesión, ¿no? Entonces, en este caso, tiene una lesión supranuclear del lado derecho, desvía sus ojos hacia el lado derecho. Ahora, como aquí viene junto con esta vía córtico-nuclear, va descendiendo el tracto córtico-espinal y córtico-nuclear que va al núcleo del facial, pues entonces no es raro que este paciente tenga una parálisis facial central del lado izquierdo, junto con una hemiparesia del lado izquierdo, es decir, un síndrome de neuromotora superior. Entonces, el paciente efectivamente está dirigiendo su mirada hacia su lesión, pero la dirige al lado contrario de su parálisis facio-corporal por lesión de la vía piramidal. Ahora, aquí estamos viendo que es una lesión por arriba del centro de la mirada horizontal en la porción caudal del puente, donde el paciente desvía su mirada hacia la lesión y al lado contrario de su paresia facio-corporal. Pero, ¿qué sucede cuando la lesión está en el puente? Entonces, si tenemos una lesión a nivel del puente, vamos a colocar una lesión del puente del lado izquierdo, donde va a afectarse el centro de la mirada horizontal del lado izquierdo. Y entonces ahora lo que va a predominar es el centro de la mirada horizontal del lado derecho. Y entonces, al predominar el centro de la mirada horizontal del lado derecho, el paciente va a dirigir su mirada hacia el lado derecho, es decir, al lado contrario de la lesión. Entonces tenemos ahora un paciente que tiene una lesión pontina del lado izquierdo, que lesiona el centro de la mirada horizontal del lado izquierdo, va a predominar el del lado derecho, y entonces los ojos se desvían hacia el lado derecho, que es lo que hace el centro de la mirada horizontal del lado derecho. Entonces aquí el paciente tiene la característica que está viendo al lado contrario de su lesión. Ahora, como no es raro que estas lesiones también abarquen la vía piramidal, aquí en la base del puente, ¿verdad? Entonces se va a tomar la vía piramidal del lado izquierdo, que se va a decusar y entonces va a actuar sobre las extremidades del lado derecho y entonces el paciente va a tener una paresia de las extremidades del lado derecho. Y si se lesiona el núcleo del facial, en este caso el lado izquierdo, el paciente va a tener una parálisis facial periférica del lado izquierda. Ya ven que es la característica de los síndromes alternos, como veíamos a nivel del puente, donde de la médula oblongada, donde tenemos afección de uno o varios pares craneales que son del mismo lado de la lesión. Aquí en este caso tengo una parálisis facial periférica del lado izquierdo con un síndrome de neurona motora superior del lado derecho. Entonces aquí lo interesante es que el paciente dirige su mirada hacia el lado contrario de la lesión, pero está dirigiendo su mirada hacia el lado de su parálisis de las extremidades, en este caso del lado derecho, y que puede asociarse con una parálisis facial periférica por afección del núcleo del facial, que se manifiesta del mismo lado de la lesión. Entonces, aquí estamos aprendiendo que el enfermo no siempre desvía su mirada hacia el lado de la lesión, sino que lo hace cuando la lesión está arriba del puente. Cuando la lesión está en el puente, el paciente desvía su mirada al lado contrario de la lesión y que puede asociarse con un síndrome alterno, como sería en este caso la parálisis del facial. Bien, si vamos a hablar ahora de lesiones internucleares, aquí hablamos de lesiones supranucleares, hablaríamos de una lesión del fascículo longitudinal medial, que en un paciente joven generalmente son problemas de esclerosis múltiple, una desmielinización del fascículo medial, donde el paciente va a referir diplopía, generalmente en sentido horizontal, o bien, si es un paciente ya de edad, un pequeño infarto que lesiona el fascículo longitudinal medial. Entonces, si hay un problema de desmielinización o lesión del fascículo longitudinal medial del lado derecho, que es el que vamos a ilustrar, lo que se va a observar es que el paciente, al tratar de dirigir la mirada hacia el lado izquierdo, el estímulo nace
de la lesión del lóbulo frontal del lado derecho. Entonces, aquí no tenemos un problema del área 8, va descendiendo la vía córtico-nuclear y actúa sobre el centro de la mirada horizontal, la formación reticular paramediana pontina, que está íntegra del lado izquierdo, y estimula el núcleo del sexto, y entonces el paciente puede dirigir hacia afuera el ojo izquierdo. Pero el problema va a ser que ahora tiene que contraer el recto medial del ojo derecho. Y entonces tiene que estimular, decíamos, al núcleo principal del oculomotor del lado derecho. Y la estructura que va a interconectarlo es el fascículo longitudinal medial del lado derecho, que en este caso está lesionado. Entonces, lo que va a provocar es que no haya aducción de ese ojo derecho. Entonces, quiere decir que si le digo al paciente que desvíe su mirada hacia el lado izquierdo y veo que hay abducción del ojo izquierdo, pero no hay aducción del ojo derecho, eso se denomina una oftalmoplegia internuclear. ¿Qué ojo es el que me da el lado de la lesión? Pues es el ojo que no aduce. En este caso yo diría que es una oftalmoplegia internuclear derecha por lesión del fascículo longitudinal medial derecho. Ya ven que es muy característico que se presente un nistagmus disociado, es decir, que el ojo que abduce, en este caso el ojo izquierdo, hace sacudidas, ¿sí?, de nistagmus, ¿verdad?, que es el nistagmus monoocular, con pérdida de la aducción. Ahora, cualquiera podría decir que al pedirle al paciente que voltee la mirada hacia el lado izquierdo y no hay aducción del ojo derecho, alguien podría pensar, no, lo que sucede es que hay una paresia o una debilidad del recto medial del ojo derecho y no es un problema internuclear. Entonces, para poder descartar que no es una paresia del recto medial, porque a lo mejor el paciente tiene una lesión intraorbitaria y está lesionando las fibritas del óculo motor que van al recto medial del ojo, le pedimos al paciente, sí, que haga convergencia, que la convergencia se realiza a nivel del mesencéfalo. Y entonces, si efectivamente es una oftalmoplegia internuclear, cuando le digo al paciente que dirija su mirada hacia un objeto cercano, el paciente sí va a ser posible que haga convergencia. De esa forma, estoy descartando que se trate de una debilidad del recto medial del ojo derecho a través del reflejo de convergencia o de acomodación. Muy bien, entonces, de esa forma ya clasificamos aquí la oftalmoplegia internuclear. Ahora bien, ya ven que existe ¿sí?, el síndrome del 1,5, en donde el paciente va a tener una pérdida de la mirada conjugada de la mirada conjugada horizontal, junto con oftalmoplegia internuclear. Y entonces, si tenemos una lesión aquí del lado izquierdo del puente, ¿verdad?, se va a lesionar la formación reticular paramediana pontina izquierda. Entonces, al lesionarse esta formación reticular paramediana pontina izquierda, pues el paciente no va a poder dirigir la mirada hacia el lado izquierdo. Entonces, si le pedimos al paciente que dirija su mirada horizontal hacia el lado izquierdo, no va a ser posible que la pueda desviar debido a una lesión del centro de la mirada horizontal del lado izquierdo. Pero en ocasiones, esta lesión de la formación reticular paramediana pontina abarca, en este caso también, al fascículo longitudinal medial del lado izquierdo. Y entonces, al pedirle al paciente que ahora dirige su mirada hacia el lado derecho, va a actuar el centro de la mirada horizontal del lado derecho, que está íntegro. Y entonces, el paciente sí va a poder abducir el ojo del lado derecho al dirigir la mirada hacia el lado derecho. Pero como hay lesión del fascículo longitudinal medial del lado izquierdo, pues el paciente no va a poder dirigir el ojo izquierdo hacia adentro. No va a haber aducción del ojo izquierdo y seguramente va a haber ese nistagmus monocular del ojo que abduce. Y entonces el ojo que no aduce, en este caso el del lado izquierdo, es el que me da al lado de la lesión, en este caso de oftalmoplegia internuclear. Aquí diríamos, tiene una oftalmoplegia internuclear izquierda por lesión del fascículo longitudinal medial izquierdo.
sería al medio, y no puede dirigir la mirada de los dos ojos al lado izquierdo porque tiene lesión de la formación reticular para la mediana pontina izquierda, que madrearía el 1 de este síndrome del 1,5. Y así podemos ir allí jugando, ¿verdad? Si hay lesión del pedúnculo, de la base del puente, pues va a haber parálisis fácil, de las extremidades del lado derecho. Si lesiona el núcleo del facial, pues se va a una parálisis facial periférica. Si hay una lesión del núcleo del sexto, pues el paciente no va a abducir el ojo izquierdo y hay tendencia de dirigirlo el ojo medialmente en aducción. Si hay lesión del núcleo del sexto. Entonces, son algunas de las características de los movimientos oculares, ¿sí? A nivel del puente. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, maestro, todo ¿Ah? todo muy claro. Muy bien. Fíjense, aquí pues valdría la pena poner la sustancia blanca de, del puente. Recuerden que los 2 tercios anteriores del puente son la base del puente, que son donde se encuentran los núcleos pontinos, estos pequeños núcleos pontinos, y gran cantidad de fibras pontocerebelosas que se dirigen al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y ya ven que aquí también se encuentra dispersa la vía piramidal. ¿Eh? Ya ven que aquí es donde se presenta el problema de la mielinólisis pontina central, ¿verdad? Por hiponatremias severas, corregidas rápidamente, y la mielinólisis pontina central, que nos puede dar un estado de cautiverio con un síndrome pseudobulbar, porque el paciente tiene una parálisis supranuclear de los plexos craniales bajos, del 9º al 12º, con afagia, anartria, ¿sí? Y afonía, y vamos a observar que ya en lo que es el tegmento del puente, que es solamente un tercio posterior, donde están estos núcleos de los plexos craneales, tenemos también sustancia blanca, y entonces tenemos aquí el lemnisco medio, ¿verdad? Ahí estaría el lemnisco medio, que ya ven que viene invertido ya. Grácil va lateral y cuneiforme va medial. Entonces recuerden que cuando hay lesión aquí del tegmento del puente, pues el paciente también puede perder la sensibilidad de propiocepción consciente del lado contrario por lesión del lemnisco medio. Y recuerden que lateral al lemnisco medio viene el lemnisco espinal. Aquí vendría el lemnisco espinal que lleva la termoalgesia del lado contrario. Entonces, si la lesión del puente abarca el fascículo medial, pero también el menisco espinal, el paciente va a perder también lo que sería la termoalgesia del lado contrario. Entonces, son algunas de las características de esta sustancia blanca a nivel del puente. Ahí subimos nosotros unos videos de síndromes alternos, en donde ya los términos de Fovil, ¿verdad? De Benedict, ya esos epónimos tienden a desaparecer y hablan sobre todo de territorios vasculares, y los síndromes alternos del puente los dividen en los del tercio inferior, medio y superior, y cada uno de estos síndromes del puente los dividen en mediales y en laterales. Entonces, ahí, si gustan revisar esos videos, ¿verdad? De los síndromes alternos en el puente, para que vean que efectivamente no hay así ya un síndrome muy, muy bien delimitado, y entonces se va uno orientando de acuerdo a las características tanto de la afección de los núcleos de los pares craneales, en también las alteraciones de la mirada horizontal con oftalmoplegia internuclear y afección de las vías largas, ¿sí? Entonces, vamos ahora a describir lo que sería el mesencéfalo. Y del mesencéfalo vamos a ilustrar un corte a la altura de los colículos superiores. Entonces, aquí tendríamos el colículo superior y tendríamos después lo que es propiamente el pedúnculo cerebral.
Y aquí tendríamos el acueducto cerebral. Entonces, el acueducto cerebral me sirve para separar al mesencéfalo en lo que es el tectum o techo del mesencéfalo, de lo que es aquí así en toda la superficie, los pedúnculos cerebrales. Tenemos el pedúnculo cerebral. Ya ven que aquí hay un pequeño surco, que es el surco ahí posterolateral del mesencéfalo, que separa el tectum del pedúnculo cerebral. Aquí tendríamos la fosa interpeduncular, que ahí en el fondo se acuerdan que se encuentra la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Donde pasan arterias perforantes paramedianas posteriores. Comentábamos que el corte entonces lo vamos a hacer a la altura del colículo superior. Ya habíamos visto en la cara dorsal del mesencéfalo, teníamos el colículo superior con su brazo y también los colículos inferiores con su brazo. Y aquí teníamos el nacimiento del troclear inferior al colículo superior. Entonces nuestro corte está pasando aquí a la altura del colículo superior. Entonces, en este corte vamos a observar que la sustancia negra me sirve para dividir en su configuración interna al mesencéfalo en una porción ventral, que son la base de los pedúnculos cerebrales, que están limitadas hacia atrás por la sustancia negra, y atrás de la sustancia negra tendríamos lo que es el tegmento, que también se denomina calota, y atrás del acueducto cerebral el tectum o techo del mesencéfalo. Recuerden que la sustancia negra se le escribe en dos porciones. Una porción importante, que es la dorsal, que es la porción compacta, porque es la que tiene las neuronas que están produciendo la dopamina y dan origen a las fibras nigroestriadas, que se dirigen al neoestriado, que sería el caudado, y al putamen. Y tiene una porción, entonces la compacta, la dorsal, y una porción ventral, que es la porción reticular, que tiene las mismas conexiones que el globo pálido medial. En este corte vamos a ver que la base del puente, ya ven que se encuentra solamente sustancia blanca, que son fibras muy mielinizadas, que ya ven que las dividen en quintos, ¿verdad? Donde dicen que los 3/5 intermedios se localiza nuestra vía piramidal, ¿sí? Y entonces estaría la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar y la córtico-espinal, ¿verdad? Mientras que los quintos lateral y el quinto medial van fibras de asociación, que son las corticopontinas. Las del frontal, sobre todo van en el quinto medial, y del parietal y del temporal y parte del occipital en el quinto lateral, ¿verdad? Entonces son fibras de asociación corticopontinas en estos quintos medial y lateral. Si observamos el tegmento o calota y a la altura del colículo superior, se va a localizar aquí un núcleo muy grande, sí, que está muy vascularizado, y por esa vascularización toma una coloración distinta, que va a ser el núcleo rojo. Entonces aquí tenemos el núcleo rojo, que recuerden que se localiza exclusivamente a la altura del colículo superior. Quiere decir que este núcleo rojo viene aquí del colículo superior y se extiende hacia arriba hasta la región prerubral, allí en lo que es el subtálamo, ya en los campos de Forel, que veremos ahí de las fibras pálido-talámicas. Quiere decir que si yo hago un corte transversal del mesencéfalo a la altura del colículo inferior, va a ser fácil de saberlo porque no va a haber núcleo rojo. La sustancia negra es así, se extiende a todo lo largo del mesencéfalo, desde los colículos superiores a los colículos inferiores. Entonces tengo ahí el núcleo rojo. Si sigo a la altura del colículo superior, también vamos a encontrar ventral al acueducto cerebral, vamos a tener el núcleo principal del óculo motor. Entonces, ahí tengo el núcleo principal del óculo
motor, que tiene esta característica: cuando uno ve, se unen en su extremo posterior, y ya ven que aquí este núcleo principal del sistema craneal en realidad es un complejo de subnúcleos donde van a ir a los músculos inervados por el tercer nervio craneal, ¿verdad? Como serían los rectos, el recto superior, el recto inferior y el recto medial. Y también va a ir al oblicuo, que es el oblicuo menor u oblicuo inferior, así como también al elevador del párpado. Y aquí lo interesante es que este subnúcleo del elevador del párpado es que se encuentra aquí medial, y es el único subnúcleo que es impar. Por eso las lesiones nucleares del oculomotor dan tosis bilateral, tosis palpebral bilateral, porque es el único subnúcleo impar elevador del párpado. El resto de los subnúcleos son pares, hacia los rectos superior, inferior, medial y al oblicuo inferior. Y ya ven que de este núcleo se van a originar las fibras del oculomotor, que se relacionan aquí con el núcleo rojo y pasan, sí, en las paredes laterales de la fosa interpeduncular. Estas son las características aquí del origen aparente del óculo motor. Ustedes saben que dorsal a este óculo motor, al núcleo principal del óculo motor, dorsal a él, se encuentra un pequeño subnúcleo, un pequeño núcleo par, que ya que es el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? O núcleo parasimpático. Entonces se localiza aquí el núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra inmediatamente dorsal al núcleo principal del tercer nervio craneal. Y este núcleo de Edinger-Westphal manda sus fibras, que se van acompañando a las fibras somáticas mielinizadas que vienen en el núcleo principal del tercer par craneal, que van a los músculos extraoculares. Y entonces recuerden que estas fibras del núcleo de Edinger-Westphal son fibras muy delgaditas y que son parasimpáticas, y que ya ven que van aquí en su origen en los lados de la fosa interpeduncular. Si yo hago un corte aquí del tercer nervio craneal, ¿sí? Encuentro aquí dorsales las fibritas somáticas, que son muy mielinizadas, y ventrales vendrían las fibras de Edinger-Westphal, que son amielínicas. Y ya ven que cuando existe una herniación del uncus por una masa supratentorial, ¿sí? Cualquier compresión de la cara, de la superficie dorsal del tercer nervio craneal, lo primero que va a provocar es una lesión de estas fibras preganglionares parasimpáticas, provocando una anisocoria por midriasis, ¿verdad? Entonces va a haber una midriasis en este paciente del lado derecho, que es el lado de la lesión. Y así la compresión continúa, ya ven que se presenta la tosis, y después de la tosis se presenta la desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo por parálisis del recto medial del ojo. Entonces, recuerden que este núcleo de Edinger-Westphal lleva las fibras preganglionares parasimpáticas, que van acompañando a las fibras somáticas del tercer nervio craneal, y que van a llegar, ahí se acuerdan que pasa a los lados de la clinoides posterior. Si vemos una vista posterior del dorso de la silla turca, la clinoides posterior de uno y otro lado, aquí estaría el clivus, y entonces el tercer nervio craneal está pasando exactamente aquí, hasta crea una pequeña escotadura en la superficie lateral de la clinoides posterior, y después se deja hacia adelante y ya ven que entra al seno cavernoso, a la pared lateral, primero en la unión del techo con la pared lateral del seno cavernoso, para después dirigirse hacia adelante, hacia la fisura orbitaria superior, y entonces el tercer nervio craneal meterse a la órbita, y estas fibritas preganglionares parasimpáticas que vienen del núcleo de Edinger-Westphal, ya dentro de la órbita, arriba del nervio óptico, ya ven que se encuentra un pequeño ganglio, que es el ganglio ciliar, que está dentro de la órbita, por arriba del nervio óptico retrovulvar.
Y de este ganglio ciliar salen las pequeñas fibras postganglionares parasimpáticas que forman los nervios ciliares cortos, que van a ir al músculo constrictor de la pupila para provocar miosis, pero también van a contraer al músculo ciliar para abombar el cristalino, ¿sí? Al relajar lo que sería el ligamento suspensor del cristalino o la zónula, y entonces es muy importante también para el reflejo de acomodación, para la visión cercana. Entonces, recuerden que el ganglio ciliar es un ganglio parasimpático localizado dentro de la órbita. Aquí podemos aprovechar para mencionar que ventral por abajo al núcleo principal del óculo motor, aquí le vamos a poner punteado, ventral a él se va a encontrar el núcleo del troclear. Entonces aquí se encuentra el núcleo del cuarto nervio craneal. Y este se va a localizar a la altura del colículo inferior y que estas fibras del troclear son las únicas fibras de los nervios craneales que presentan una decusación infranuclear. Entonces aquí ilustramos que estaríamos a la altura del colículo inferior y aquí tenemos el núcleo del troclear y sus fibras emergen caudal al colículo inferior y son las únicas que se decusan infranuclearmente. Decíamos, nacen caudales al colículo inferior. Recuerden que este troclear va a inervar al músculo oblicuo superior o oblicuo mayor del ojo, ¿no? Es que es muy importante para la infraversión, ¿sí? Junto con la intorsión del ojo. Entonces, ya tenemos de esa forma descritos los músculos, los núcleos de los músculos extraoculares. El sexto en el puente, el tercero en el mesencéfalo a la altura del colículo superior y el del cuarto a la altura del colículo inferior. Entonces, valdría la pena aquí hablar un poquito de cómo actúan estos músculos. Y entonces, ya sabemos que el núcleo principal del oculomotor me va a inervar, decíamos, a los rectos, recto superior, recto inferior, recto medial, al oblicuo inferior, oblicuo menor y al elevador del párpado superior. Mientras que el núcleo del troclear me va a inervar al oblicuo mayor o oblicuo superior y el núcleo del sexto pues me va a inervar al único recto que me falta, que es el recto lateral. Entonces aquí es importante saber cómo explorar cada uno de estos músculos. Ya ven que cuando revisa unos libros, nos dicen que tienen una función primaria, secundaria y terciaria. Entonces tienen varias funciones y esto depende de en qué posición esté el ojo, nuestro eje visual, si está hacia arriba, hacia abajo, en aducción o en abducción. Y entonces dice que para poder explorar solamente una función de estos músculos, hay que poner paralelo el eje del músculo, el vector de fuerza del músculo con el eje visual. Y entonces, si recordamos un poquito de la inserción de estos músculos, si vemos la órbita, la pared medial de la órbita, y su pared lateral que está hacia oblicua, y aquí el vértice de la órbita, que sería donde estaría el canal óptico. Entonces tenemos las órbitas. Ya que estas órbitas están dirigidas ligeramente hacia adelante y hacia afuera, 15 grados hacia afuera, ¿verdad? Y entonces tendríamos los rectos, que ya ven que los rectos se insertan aquí atrás, aquí en el anillo tendinoso de los rectos, o que antes se denominaba el anillo de Sin, ¿verdad? Donde tendríamos el recto superior dirigiéndose hacia adelante y hacia afuera,
¿sí? El recto inferior hacia adelante y lateral, así como también el recto superior hacia adelante y hacia afuera, dirigiéndose el recto superior. En cambio, los rectos medial y lateral, ¿sí? Bien, aquí así, este sería mi recto lateral y este mi recto medial, ahí siguiendo las paredes lateral y la pared medial de la órbita. Vamos a colocar aquí el globo ocular. Entonces, tenemos aquí nuestro globo ocular y aquí sería la córnea para ir representando nuestro eje visual. O sea, tendríamos el globo ocular y aquí la córnea para ilustrar nuestro eje visual. Entonces, fíjense, en el caso de los rectos lateral y medial, este es recto lateral y este es recto medial, no hay gran problema porque al contraerse, si vamos ilustrando aquí los globos oculares, el ojo derecho y aquí nuestro ojo izquierdo, cuando se contrae el recto lateral, aquí ojo derecho, ojo izquierdo, entonces recto lateral del ojo derecho, pues dirige el ojo hacia afuera, que sería el recto lateral, y del ojo izquierdo, pues igual, recto lateral. Y cuando se contrae el recto medial, pues dirige el ojo hacia adentro, ¿verdad? Ahí lo está dirigiendo hacia adentro. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Al pedirle al paciente que dirija la mirada hacia el lado derecho, estoy explorando el recto lateral del ojo derecho y el recto medial del ojo izquierdo. Y viceversa, si le dijo al paciente que dirija su mirada hacia el lado izquierdo, estoy explorando el recto medial lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho. Pero, ¿qué sucede con los rectos superior e inferior? Debido a que estos rectos tienen esta dirección que decíamos, que se van así hacia adelante y ligeramente hacia afuera, recto superior, recto inferior, para que solamente pueda revisar una función primaria de estos músculos, le voy a pedir al paciente que ponga su eje visual paralelo al vector del músculo. Y entonces quiere decir que si el paciente dirige su mirada hacia el lado izquierdo, voy a pedir al paciente que dirija su mirada hacia el lado izquierdo, dirige su mirada hacia el lado izquierdo. De esa forma, estoy poniendo paralelo el eje visual del ojo izquierdo con el eje tanto del recto superior como también del recto inferior. Y entonces quiere decir que si está en abducción, si mi ojo izquierdo, estamos viendo por arriba, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Si el ojo está en abducción, quiere decir que primero se tuvo que contraer el recto lateral del ojo izquierdo. Y entonces, si le pido al paciente que dirija su mirada hacia arriba, en este ojo que está en abducción, pues está actuando el recto superior. Y que dirija su mirada hacia abajo, en este ojo que está en abducción, va a actuar el recto inferior, ¿verdad? De esa forma puse paralelo el eje visual al eje, ¿sí?, del músculo. Lo mismo sucedería si le digo, ahora le pido al paciente que voltee su mirada hacia el lado derecho. Del ojo derecho se va a contraer el recto lateral, y entonces ya con el ojo en abducción del ojo derecho, si le pido al paciente que vea hacia arriba, va a actuar solamente el recto superior, y si le pido al paciente que dirija su mirada hacia abajo, va a actuar el recto inferior. Porque puse paralelo el eje visual al recto superior y al recto inferior. Ahora, ¿qué sucede ahora cuando están los ojos en aducción? Ahí van a actuar los oblicuos. Y entonces, ustedes saben que el oblicuo superior tiene la característica, si ponemos aquí la órbita del ojo izquierdo, y aquí la órbita del ojo derecho, ¿sí? Ustedes saben que este oblicuo superior se va a insertar aquí en la unión de la pared medial con el techo de la órbita. Y de ahí las fibras musculares se dirigen hacia adelante
Y al llegar aquí al borde superior de la órbita, vamos a encontrar una pequeña polea cartilaginosa, que es la tróclea del oblicuo superior. Y en ese momento el tendón del oblicuo superior, sí, cambia bruscamente de dirección para dirigirse hacia afuera y posteriormente, ¿verdad? Quiere decir que el vector de fuerza de este músculo es de esta forma. Aquí viene así. Se contrae este recto, este oblicuo superior, pero debido a que forma aquí esta polea, este sería el vector de este músculo. Por último, tendríamos el oblicuo inferior. Este oblicuo inferior, si vemos la órbita de frente, vamos a poner aquí una órbita de frente del ojo, la órbita derecha, y aquí nuestra órbita izquierda. Entonces, estos oblicuos, ¿se acuerdan que se insertan en la porción más anterior y medial del piso de la órbita? Se insertan aquí, ahí se están insertando. Y de ahí después se dirigen hacia afuera y también ligeramente hacia atrás. Entonces dirigen hacia afuera y ligeramente hacia atrás. Se dice que le forma como una especie de cabestrillo a los ojos, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos aquí, que aquí estaría el piso de la órbita, y entonces se dirigen hacia atrás y hacia afuera. Y entonces quiere decir que el vector de fuerza de este músculo del oblicuo inferior viene también así, ¿no? Ahí viene esa forma del oblicuo inferior. Le forma una especie de un cabestrillo a los ojitos. Aquí estaría el ojito. ¿Sí? Aquí está el otro ojito dentro de la órbita y le forman un cabestrillo ahí. Y dirigiéndose por abajo del ojo hacia atrás y lateralmente hacia afuera. De tal manera que para que solamente actúen en una función los oblicuos superior y el oblicuo inferior, ahora lo que le voy a pedir al paciente es que dirija su ojo medialmente. Y entonces, si aquí vamos a colocar, a tratar de representar el oblicuo superior, que viene aquí así, viene a la polea y se dirige así. Viene del otro lado, viene a la polea y se dirige de esta forma. Entonces ahora le voy a pedir al paciente que dirija su ojo hacia adentro. Entonces, ahora el globo ocular lo va a dirigir hacia adentro, que dirija su mirada hacia adentro. Y entonces al dirigir su mirada así medialmente, estoy poniendo paralelo el eje del músculo, ¿sí? Tanto del oblicuo superior como también del oblicuo inferior, lo estoy poniendo paralelo al eje visual. De tal forma que cuando se contraiga este oblicuo inferior, ¿sí? Cuando el ojo está en aducción, es decir, va a contraer el recto medial, y le pido al paciente que dirija la mirada hacia arriba, va a actuar el oblicuo inferior o el oblicuo menor. Entonces, si el ojo está hacia adentro, y le pido al paciente que vea hacia arriba, va a actuar el oblicuo inferior. Y si le pido al paciente con su ojo en aducción y que vea hacia abajo, entonces ahí va a estar actuando el oblicuo superior o el oblicuo mayor y no va por el cuarto nervio craneal. De esa forma ya puedo explorar una sola función de los músculos. Entonces, realmente lo que hacemos es como dibujar una letra H, pidiéndole al paciente que primero dirija su mirada hacia el frente, después la dirija hacia el lado izquierdo, y entonces está actuando el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho. Después le digo al paciente que dirija su mirada hacia arriba y a la izquierda, está actuando el recto superior del ojo izquierdo y el oblicuo inferior del ojo derecho. Que dirija su mirada ahora hacia abajo y a la izquierda, está actuando el recto inferior del ojo izquierdo y el oblicuo superior del ojo derecho. Regreso a mi posición primaria, me voy al lado contrario, y entonces está jalando el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho y el ojo izquierdo del recto medial. Le digo que dirija su mirada hacia arriba y hacia la derecha, actúa el recto superior del ojo derecho y el oblicuo inferior del ojo izquierdo. Que dirija su mirada hacia abajo y a la izquierda, el recto inferior del ojo derecho y el oblicuo superior del ojo
izquierdo, ¿verdad? Entonces estaríamos explorando una sola función de estos músculos extraoculares. Recuerden ustedes que los oblicuos actúan como si fueran las manos, nuestras manos en un volante. Decíamos que este es el oblicuo inferior y aquí vendría el oblicuo superior. El oblicuo superior dirigiéndose de esta forma. Viene de aquí adelante, la polea y se dirige así. Entonces dice que cuando se contrae el oblicuo superior, provoca una intorsión del ojo en el eje anteroposterior, y cuando se contrae el oblicuo inferior, provoca una extorsión del ojo. Entonces provoca una extorsión del ojo. ¿Ve? Entonces, oblicuo inferior, extorsión del ojo, y oblicuo superior, intorsión del ojo. Y está en equilibrio. Cuando hay parálisis del recto superior, del oblicuo superior, el ojo se va en extorsión y el paciente sabiamente dirige y realiza intorsión de su cabeza del ojo derecho. Si está paralizado el oblicuo superior del ojo derecho, el paciente inclina su cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado, ¿sí?, sano. Y lo que está haciendo es una intorsión del ojo derecho que debido a los ejes visuales en sentido vertical y evitando diplopía altitudinal. Esas son las características de parálisis del oblicuo superior, que se caracteriza porque hay una extorsión del ojo, porque actúa el oblicuo inferior, y el paciente realiza una intorsión de su ojo, inclinando su cabeza hacia el lado sano, ¿verdad? Para provocar intorsión del ojo enfermo. Muy bien. Bueno, pues ese sería lo que quería repasar con ustedes. Todavía nos falta ir completando más todavía del mesencéfalo. ¿Alguna duda, un comentario que quieran hacer? No, maestro, yo creo que, pues sí, esa explicación de los movimientos oculares respecto a qué función tiene cada músculo y luego la asociación sobre todo de los oblicuos superior y mayor, yo creo que es como la parte pues un poquito más compleja de este tema. Y no, pues de hecho hace un día, hace 2 días, justo estábamos comentando eso acá los residentes, de si se podría evaluar la función individual, sobre todo de los oblicuos. Pero pues sí, es como que muy complejo tratar de evaluar la función individual porque pues en todo momento pues funcionan todos, ¿no? Y pues sí, maestro, muchísimas gracias por esa explicación. Quedó bastante. Nada. Muy bien, entonces nos veríamos el próximo miércoles y para completar mesencéfalo, ¿sí? Ok, maestro, claro. Ah, pues, hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.